Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Entonces procedo a compartir pantalla para mostrar el informe. Sí, dame un segundo, por favor. Jay, puedes iniciar la reunión. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estamos esperando a alguien más? ¿A Rommel, tal vez? No, el señor Román por ahora no va a poder acompañarnos. No va a acompañarnos, sí. Sí. Bueno, Pero, empezamos pues, entonces. sí, así es, señor Román. Gracias. Gracias también a usted. Hola, por favor, ¿me podrían compartir que se vea la pantalla, por favor? O que se esté compartiendo un documento. Sí, se ve. Ya, excelente. Bien, bien. Entonces, voy a proceder a presentar el informe de hallazgos en este caso. El esquema es muy similar a los informes anteriores. Se muestra el hallazgo, se muestra el impacto y la recomendación en base al hallazgo, ¿no? Empezando desde el principio, bueno, en este caso el objetivo es evaluar la seguridad, sobre todo la infraestructura informática de la institución en general, eh, detectar, identificar posibles vulnerabilidades, verificar los controles de seguridad contemplados que se tienen y recomendar mejoras necesarias en base ya a lo encontrado, ¿no? El alcance en este caso a mí se me hizo llegar una lista de aplicaciones en la reunión de inicio. Yo he considerado esa lista de aplicaciones que me hicieron llegar y adicionalmente, como siempre se ha manejado, se muestran vulnerabilidades consideradas críticas, ¿no? Que son hallazgos adicionales a solo estos, ¿no? Porque en este caso, en el servicio pasado, lo que me hicieron llegar fue lista de direcciones IPs. En este caso fueron dominios o subdominios en específico. ¿Ok? En la primera parte del informe es sobre todo hallazgos externos, es decir, hallazgos simulando en la metodología de caja negra, ¿no? Un atacante externo intentando vulnerar un aplicativo o cualquier parte de la infraestructura de la institución, sin mayores conocimientos más que el direccionamiento o las propias URLs públicas que aparecen en Internet, ¿no?
El análisis y diseño de la auditoría, en este caso, como bien decía, en la primera fase, que es la fase externa, estamos utilizando una metodología tipo caja negra. Las pruebas realizadas fueron pruebas basadas en autenticación, credenciales, sesiones, ejecución de comandos, búsqueda incluso de presencia en Internet, ¿no? Para poder buscar incluso nombres de usuarios o analizar metadata de la información ya publicada. El reconocimiento, bueno, en esta parte se han encontrado diferentes pools de direcciones IPs públicas, que obviamente son en este caso del operador de Telefónica. Y comenzamos desde aquí, ¿sí? Con los hallazgos externos. Bueno, el primer hallazgo externo, que es un hallazgo que se repite del informe anterior, si mal no me equivoco, está basado en la configuración del certificado, ¿no? Y en los logs que este certificado almacena. ¿Qué es lo que se ha hecho en este caso? Se ha explotado los registros propios del certificado y se logró identificar 198 subdominios. Bueno, en este caso de los cuales 2 corresponden a los servicios de NS, ¿no? Y los restantes se encuentran alojados, a diferencia de otras fechas, en servidores locales. Vamos a ver un anexo al final donde aparece todos estos gráficos, ¿sí? Pero, ¿qué tipo de información se ha logrado obtener en base a estos certificados? Como ven, acá hay una lista de 198 subdominios, que habría que considerar, en realidad, el nivel de criticidad de esto va mucho de acuerdo al análisis que ustedes puedan hacer, ¿no? Como usuario final. Si realmente estos subdominios deberían estar publicados o no. Lo recomendable es que si ya no se están utilizando, sacarlos, ¿no? Ya no considerarlos, porque es información innecesaria que está publicada hacia afuera. Otro detalle que se encontró en este caso es, bueno, y que también se va a ver en los siguientes hallazgos que podemos ver, es el uso del motor web en versiones consideradas peligrosas, ¿no? Consideradas peligrosas, ¿por qué? Consideradas peligrosas, ¿por qué? Porque hay ya exploits publicados, ¿no? O vulnerabilidades publicadas que podrían ser aprovechadas por un atacante. En este caso, esto constituye un punto importante de vulnerabilidad, dado que puede ser explotable, como bien digo yo en el texto, ¿no? Puede comprometer la integridad o la disponibilidad del propio equipo por un tema incluso de un ataque de negación de servicio o un tema de tomar control del propio equipo, ¿no? Es por ello que yo lo considero, en este caso, como una amenaza a considerar. Es verdad, no se ha podido explotar, pero sin embargo es una posibilidad importante que eso pueda ocurrir. La recomendación, lo vuelvo a repetir, solo deben publicarse los servicios y aplicaciones que realmente se espera, o sea, que realmente deben estar publicados. Adicionalmente, los portales y los servicios deben utilizar en el caso de un transporte seguro, ¿no? Este detalle aquí lo voy a explicar más adelante, pero ¿por qué lo menciono? Porque en la mayoría de estos subdominios o los dominios que se ha podido analizar, sigue existiendo el detalle de que la primera conexión que hace el usuario final, o en este caso el navegador, es una conexión de tipo no segura. Sin embargo, ya en la negociación que se hace a posterior, ya el enlace aparece en HTTP. Sin embargo, sí existe HTTP. ¿Cuál es el riesgo ante esto? El riesgo es obviamente que los datos en primera instancia están pasando como texto plano. Y si vamos a hablar de un tema de formularios o incluso accesos a plataformas con credenciales, es posible que este enlace pueda ser interceptado y al pasar obviamente en texto plano, un atacante podría obtener esta información, ¿no? Esto de aquí es una recomendación general en realidad, ¿ya? Con respecto a los protocolos en texto plano, TLNet y FTP, ¿no? Lo que sí también, en lo que sí voy a resaltar bastante es no solamente esto, porque creo que todos tenemos muy claro que no debemos utilizar estos protocolos, ¿no? Pero sí con el tema de OpenSSH. Como todos sabemos, OpenSSH es un protocolo que me sirve para gestionar dispositivos Unix, ¿no? Para poder configurarlos o poder trabajarlos. Y si nos vamos un poco al informe anterior, recuerdo que habíamos visto incluso credenciales o hash que se compartían para poder acceder a ellos, ¿no? Esta vez eso no se ha encontrado, lo cual es importante mencionar porque ha habido una acción al respecto. ¿Cuál es el detalle aquí?
el remanente que queda ante esta vulnerabilidad, si lo podría decir así, es que aún se están utilizando versiones de OpenSSH. OpenSSH, ¿por qué no? Porque OpenSSH tiene vulnerabilidades también conocidas que permiten poder explotar el log, en este caso del cliente que inicia la sesión SSH, y poder obtener información para posterior hacer daño al equipo final, ¿no? Podría haber un robo de credenciales o incluso utilizar esa información para otros fines que podrían ser peligrosos. Hay externos servicios expuestos. Acá nos enfocamos en esta IP. Este IP sí solamente está oyendo en el puerto 443, pero sin embargo el certificado de seguridad que tiene múltiples subdominios publicados, ¿no? Es por ello que, como bien digo aquí, habría que hacer una revisión de este certificado y solamente publicarse los subdominios necesarios. Yo asumo que en esta parte la solución, de hecho, está al alcance de ustedes y no les va a tomar tampoco eh, demasiado tiempo, ¿no? O por ahí una estrategia tan amplia. Otra cosa, los usuarios expuestos, esto también se repite. También yo diría que de acuerdo al análisis que ustedes puedan hacer, lo van a considerar en el nivel de peligrosidad que tengan. En este caso yo estoy poniendo que es un nivel de información porque así lo es, pero sin embargo consideren si estos usuarios aún laboran o no dentro de la institución, ¿no? Y si sus nombres o sus apellidos o las referencias que llevan en el informe aún representan un riesgo. De hecho, el solo hecho de que hayan utilizado sus correos institucionales para acceder a servicios públicos ya está mal, pero si estos usuarios ya no laboran dentro de la institución, quizás esta sería un hallazgo no tan importante para ustedes, ¿no? Pero sí analicen y vean si estas personas aún laboran. ¿Por qué lo digo? Porque si adicionalmente se ha observado que en las redes como la Dark Web, por ejemplo, figuran credenciales de algunos de estos usuarios, lo cual induce a pensar que han sido víctimas de phishing o de alguna filtración de datos, o simplemente han usado sus credenciales para acceder a servicios públicos inseguros, ¿no? Incluso podría hablar de que han usado sus correos corporativos para acceder a páginas como, por ejemplo, es solo un ejemplo de apuestas, ¿no? Es por ello que es importante por ahí hacer este análisis con respecto a esta sección. Asimismo, se han identificado múltiples credenciales a la venta. Bueno, en este caso, como nosotros sabemos, sobre todo la gente de tecnología, que en la dark web tú puedes encontrar cualquier tipo de información, ¿no? Y no necesariamente toda esta información es fidedigna. Creo que el 50 o 60% son estafas, por no decir más, ¿no? Pero sí es bastante crítico haber encontrado información de la institución en venta dentro de la dark web, ¿no? Habría que sí, quizás invertir un poco y comprarlas y hacer la validación posterior a esto. De antemano sí diría yo que... Perdón, un ratito. Sí, ¿Ahí qué dijiste? ¿Que sería conveniente qué? Perdón. No te... sí sería conveniente ¿Comprarlas? sí, invertir y comprar la información que se está vendiendo dentro de la dark web para validar si efectivamente la información que ellos ponen a la venta es información correcta. Por ejemplo, me pueden decir, yo te vendo la base de datos del sistema de autenticación de DNI, ¿no? Doy un ejemplo simplemente. Y me venden un usuario y una contraseña o unas credenciales, ¿no? Obviamente yo al comprar ese usuario y contraseña la valido. Y si realmente funciona, obviamente lo que tengo que tomar acción sí o sí, ¿no? Es más, yo diría, se debería tomar acción ya sí o sí, si es que ya no lo están haciendo, porque estoy seguro que ustedes tienen una política de cambios de credenciales mensuales o semanales que deban cumplir cierto nivel de seguridad, ¿no? Como por ejemplo usar credenciales con mayúsculas, minúsculas, números, entre otras cosas. ¿Sí? Y otra cosa que también creo que ya lo vienen haciendo es el tema de concientización a nivel de los usuarios internos, ¿no? Es decir, decirle a los usuarios que no deben usar credenciales o no deben usar correos corporativos dentro de dominios públicos, ¿no? O de información externa. Incluso no deberían usarlo ni siquiera para acceder a servicios propios de Google, ¿no? Porque son servicios públicos, obviamente no hay un nivel de confidencialidad para usar esta información. Bien, tercera necesaria la aplicación de los contactos, entonces se debe hacer contacto. Bueno, en este caso, agregué este detalle porque si es sumamente necesario para la institución compartir nombres de usuarios, credenciales por algún de repente medio no seguro con alguna otra institución, que de hecho Rednick lo hace mucho, evitemos pasarlos en texto, ¿no? Y
la data del texto salga de control y pueda llegar a plataformas o personas que puedan usar esta información en contra de la institución. Bien, otro detalle que también es otro detalle que ustedes deben considerar si ya han tomado acción previamente. Lo que yo he hecho, lo que siempre se hace de acuerdo con cualquier trabajo, es buscar información externa, ¿no? Y una de las fuentes más importantes donde se encuentra esta información es la metadata de los documentos públicos de cada institución, ¿no? Puede ser de cualquier institución, Ministerio de Defensa, Mininter, de cualquiera. La recomendación en este caso es que se da ahora y que se dio anteriormente es que haya una política o una plataforma de limpieza de metadata para los archivos, ¿no? Sean archivos tipo Office o incluso PDF, ¿no? ¿Por qué se dice esto? Porque muchas veces la metadata es encriptada dentro de estos archivos sin que el usuario final lo sepa, porque simplemente puede haber un área, no sé, un área de publicidad o de comunicaciones que se encarga de publicar las resoluciones jefaturales o las direcciones que hace la institución, y de hecho no vendría a ser su responsabilidad, ¿no? Porque ellos lo que hacen es lo toman y lo publican, más no hacen nada. Sin embargo, al solamente publicar y exponerlo hacia afuera, información como por ejemplo direccionamiento IP, versión del Office con el que trabajan, incluso direcciones físicas que tienen el equipo pueden ser inyectadas dentro de esos documentos sin ninguna acción del usuario de por medio, ¿no? Es decir, los usuarios no intencionalmente lo hacen eso, pero lastimosamente son detalles que tienen o las aplicaciones de texto. Aquí voy a mostrar qué información se ha encontrado en estas aplicaciones de texto o en estos documentos. Por ejemplo, direcciones URL, fechas, tamaños, usuarios, como vemos aquí, Ronalinga de la Cruz. Esto, por ejemplo, podría ser un documento que este señor ya no labora ahí, pero sin embargo aparecen, ¿no? Print data. Ojo, pueden ser documentos incluso antiguos que para ustedes ya no representan una importancia, pero sin embargo se mantienen en Internet año tras año y siguen estando disponibles, ¿no? Es por eso digo yo, tendrían que ustedes analizar la información que se muestra aquí y ver si es información que aún ustedes ya, con la que ya trabajan, y si ya no trabajaran con ellos, bueno, no hay un nivel de criticidad amplio, ¿no? Información de usuario que elaboró el documento, aquí saca un pantallazo, por ejemplo, de información de la que se obtuvo mediante el análisis de metadata con un aplicativo eh, con el cual trabajo. Subversiones, por ejemplo, hay una versión en Linux Red Hat, se puede ver un poco por decirlo así, la estructura lógica de la URL, en este caso redmi.go.p, administrador, anti-spam, autodiscover, desarrollo, SPIF, entre otros equipos, ¿no? que arrastran esta información. En este caso es información de dominio a partir de la información de todos estos documentos que han sido analizados, ojo, toda esta lista. Había una recopilación por parte mía para poder mostrarla. ¿Qué usuarios se han podido encontrar dentro de estos documentos? Que, ojo, que como digo, pueden ser documentos antiguos, porque he mostrado un documento, por ejemplo, del 2017 que aún aparece en Internet. Ronalinga, Freddy Arguela, J. Néstor Segura. ¿De qué manera podría afectarme esto? Porque yo, en este caso, ¿cuál sería el siguiente paso para un atacante? A partir de la información de usuarios que laboran dentro de la institución, analizar cada uno de estos perfiles y ver que si algún perfil demuestra algún tipo de debilidad o vulnerabilidad, ¿no? Recordemos que de acuerdo a los especialistas, los últimos ataques que han tenido mayor éxito son aquellos ataques considerados sencillos o considerados incluso por aquellas personas llamadas los lammers, ¿no? Que lo único que hacen es replicar información que ven en YouTube y regenerarla, ¿no? Y no tienen mayores conocimientos, pero sin embargo da esta información consolidada que existe en Internet o en la dark web incluso, pueden lograr mucho éxito, ¿no? Es por eso que es sumamente importante siempre controlar la información que la institución expone hacia afuera. La recomendación es clara, ¿no? Se deben eliminar los metadatos de los archivos, pero yo diría yo que aquí una recomendación mayor sería implementar una política de limpieza de metadata, como por ejemplo la que tiene en este caso una parte de PCM, ¿no? Que se encarga de justamente limpieza de metadata para evitar este tipo de salida de información innecesaria. Otro servicio, bueno, acá hay un servicio también radio.com.p, en este caso es de validación. Si se dan cuenta, este servicio trabaja también bajo Oracle Linux, el lenguaje es Java. De acuerdo al análisis que se ha podido hacer
en este caso, en esta plataforma, la iniciación de la renegociación para acceder a esta URL es insegura. Es decir, la primera comunicación hacia el portal no pasa de forma segura, pasa en texto plano. Es por eso que el servidor tiene abierto dos puertos, el puerto 80 y el puerto 443. Yo asumo que es en el virtual host de Linux, es decir, en el fichero virtual host con el cual se instala y se hace relación al certificado SSL o al certificado web. Hay una primera conexión por el puerto 80, ¿no? Que se está permitiendo la primera conexión. A diferencia del primer servidor que hemos visto al principio, ¿no? Que solamente escuchan el puerto 443. Por ejemplo, esta era una vulnerabilidad visto bastante en los informes anteriores, ¿no? Si hago un poco de memoria. Sin embargo, esta vez se ha visto mucho menos. ¿Okay? La recomendación es: se recomienda asegurar el canal de transporte para que las conexiones cliente-servidor obliguen a que todas las conexiones sean seguras, ¿no? Y obviamente una recomendación que siempre voy a hacer en todo este informe es actualizar y parchar los motores web que tienen los servidores. Eso también es obviamente sumamente alcanzable en este caso yo asumo que existe un área de infraestructura que de hecho lo puede hacer, ¿no? Obsolencia de la versión del servidor René.u.p. Vuelvo a repetirlo, la versión con la cual se ha encontrado es 10.1.350, que es una versión que de acuerdo a la lista de exploits públicos o al CVE, existen exploits ya reconocidos, que es posible incluso comprarlos o descargarlos de manera gratuita para poder ejecutarlos de repente en un Armitage, en un Metasploit y probar éxito, ¿no? Probar el éxito para poder tomar control de ellos. Pues la recomendación aquí, de hecho, sí o sí va esto, es actualizar la versión del sistema operativo y del motor web, ¿no? Hay que aplicar los parches de seguridad y demás recomendaciones por los desarrolladores a la medida de lo posible, obviamente, porque entiendo que también al haber un área de desarrollo existen ciertos cambios que no se puedan hacer de una forma tan rápida, ¿no? Pero bueno. Hallazgo: configuración inadecuada de servidores. En este caso estamos hablando de servidores del servidor institucional o de la página institucional. ¿Qué desventaja me da o qué riesgo me da aquí? Es que el servidor puede ser víctima de un ataque de negación de servicio, ¿no? Aprovechando la renegociación de parte del cliente. En este caso, la recomendación viene a ser la misma que la primera. Primero es actualizar motor, actualizar sistema operativo y rectificar la configuración del servicio, ¿no? Del certificado de seguridad, que permite la renegociación hacia el cliente que hace el origen de la petición. Detalle, pero si yo me pongo acá a analizar un poquito, entiendo que RENIEC tiene múltiples subdirecciones y múltiples servicios con el cual le da acceso a la ciudadanía, y no solamente a la ciudadanía, sino a entidades del Estado. Y yo asumo que esa es una desventaja con respecto al control, ¿no? En esta parte, a lo que me enfoco es que muchos de los errores que tienden a mostrar los sistemas, por ejemplo, un error, dan mucha información, ¿no? Es decir, dan información de versiones del servidor, a la cual yo quiero acceder, ¿no? Este detalle yo lo he puesto bajo, ¿sí? Porque se ve mucho en las instituciones, ¿ya? Pero sí lo considero, ¿por qué? Porque, como bien decía, ¿no? Dar demasiada información hacia un usuario final y considerando que un usuario final puede ser un atacante, puede ser peligroso. Pues, y lo mejor en este caso es, ante un error, redireccionarlo a una página en específico y simplemente dejarlo ahí, no más, no personalizar estos mensajes ni dejarlos por defecto ante el tipo de plataforma, el tipo de lenguaje que se esté utilizando, ¿no? Lo mejor es eso, hacer una redirección y eso es todo. Como bien dice que tienen que empezar a dejar por contenidos genéricos, efectivamente, contenidos que no presenten guías o parámetros para ayudar al atacante a identificar tecnologías, ¿no? Que no se debería hacer eso. Otro hallazgo aquí que también se vio anteriormente, es verdad que este informe tiene tenido mucho menos vulnerabilidades que los informes anteriores, hay una mejora considerable,
que también lo considero bajo, porque he visto la información que se publica aquí, que sobre todo son certificados de seguridad, yo asumo incluso de firmas digitales con las que maneja René, pero no se debería permitir esta navegación directa entre cada fichero. Si ven las imágenes, yo puedo ingresar a cada fichero, o sea, puedo descargarlos, puedo obtener metadata de estos ficheros, puedo hacer información importante de la institución y utilizarlo para la etapa ya de generación de la herramienta de ataque, ¿no? Aquí lo que se debe hacer es cambiar la configuración de estos servicios impidiendo la navegación directa a los servidores, ¿no? Porque no tendría un motivo por el cual hacerlo y sobre todo que esta navegación directa esté disponible para el público en general, ¿no? En Internet. Otro hallazgo justamente con el portal es que acepta los payloads, ¿no? Con el tema de inyecciones de código. Es verdad, no he logrado la explotación, dado el tiempo, pero sin embargo el servicio sí me acepta estas inyecciones, ¿no? Poder desplegar yo, en este caso, el código. ¿Y qué podría hacer esto? Un posible atacante puede generar situaciones o incluso saturar el servicio. O sea, necesariamente yo no tendría por qué de poder ingresar y obtener credenciales o información propia de la plataforma, pero sin embargo, al permitirme simplemente ejecutar código o inyectar código, ya haría que esta aplicación se estrese. Y al estresar la aplicación, obviamente el CPU y la memoria sube, ¿no? ¿Qué desventaja me puede dar en este caso? Es que al final el servicio se caiga y deje de estar disponible a los usuarios que realmente deberían acceder, ¿no? Este caso también es subsanable y de hecho los WAF, de hecho ustedes deben tener un WAF corriendo, debe tener alguna regla, ¿no? Para poder evitar esto, ¿no? Para evitar que se muestren dichos mensajes. Pero sobre todo el error radica en el código y agregar simplemente la sentencia para evitar este tipo de inyecciones. ¿Sí? Eh, Aquí, bueno, se repite nuevamente el tema de la interceptación de la información porque es posible acceder en el primer enlace mediante un protocolo inseguro como HTTP. Y esto me permitiría obviamente hacer un ataque de tipo man in the middle, ¿no? Un hombre medio y poder tomar información que se considere importante para poder tomar o para poder ejecutar algún tipo de ataque posterior. ¿Sí? La relación de estos ataques las pongo aquí, igual, y todo lo que se podría realizar, ¿no? Aquí la recomendación va en la línea de lo que ya acabamos de ver, que es habilitar la encriptación de capa segura, deshabilitar el tema de HTTP y utilizar simplemente HTTPS siempre, igual que el primer servidor. Pueden tomar como ejemplo el primer servidor que solamente escucha en 4443. De esta manera protegemos la comunicación entre el cliente y el servidor, de esa manera protegemos también la data que pasa entre este canal de transporte, ¿sí? Otro aplicativo web es el apps.rene.gov.p, que tiene una lista de patrón inicial, que son certificados, renovación de DNI, mesa de partes virtual, entre otros, ¿no? Si se dan cuenta aquí, incluso en la propia pantalla lo dice HTTPS dañado, es posible acceder a este servidor sin necesidad de yo conectarme por un protocolo seguro, por HTTPS, puedo hacerlo por HTTP, ¿sí? Aquí es necesario, igual que el servicio anterior o el servidor anterior, ejecutar y obligar a que el servidor utilice algoritmos que brinden una fortaleza importante, ¿no? Para evitar justamente este tipo de amenazas. Hay que asegurar la confidencialidad de este enlace para que esta transmisión al cliente-servidor esté completamente protegida. Eh, Aquí lo que indico yo está mal configurado, sí, es verdad, quizás por ahí la palabra podríamos cambiarlo como hay que una rectificación, ¿no? Porque como bien decía yo, en este caso, sobre todo estos dos puntos o tres puntos que me he visto anteriormente, va enfocado al tema de virtual host. Por experiencia propia lo digo, no puedo equivocarme, pero como recomendación yo diría revisar ese detalle del virtual host dentro del servidor del motor web y posteriormente ver el tema de código, ¿no? Que vimos hace un momento. Hay que utilizar la configuración de servidor web para eliminar los cifrados débiles y elegir siempre cifrados más potentes, ¿no? Siempre elijamos certificados los TLS más fuertes, ¿sí? Para de esa manera también evitar que haya un ataque a la propia confidencialidad del aplicativo, ¿sí?
Otro detalle que se pudo ver aquí, el uso de dependencias obsoletas y no estandarizadas, que yo la considero como baja, porque tampoco no se ha logrado la explotación, pero sin embargo estas librerías sí están reconocidas como vulnerables ante CVE, ¿no? Es decir, que yo podría utilizar eh, exploit o script ya identificados para probar la robustez de este servicio basado en las librerías con las cuales se está trabajando, ¿no? Bien, también efectivamente se encontró la vía jQuery 3.2.1 Min, que también es una librería conocida en la CVE que es vulnerable ante amenazas, ¿no? A veces que permite ataques de inyección, ¿no? Ante estos casos, lo importante es revisar las librerías, actualizar las librerías y fortalecer en este caso el enlace, como decía en la recomendación anterior, ¿no? Las aplicaciones deben iniciar específicamente los navegadores y no almacenen en copias locales ningún dato sensible, eso es verdad. Lo ideal es que el servidor web devuelva siempre las cabeceras HTTP en todas las respuestas que contengan contenido sensible, ¿no? Siempre el caché control no store y pragma no caché, para evitar que los registros propios del protocolo no se almacenen dentro del navegador web del cliente final, ¿no? De los cuales yo podría obtener esta información, ¿sí? Esto también es un parámetro configurable dentro del aplicativo, que no le va a tomar mayor tiempo, ¿no? La cookie no enviada por SSL-TLS, es verdad, la cookie está pasando en texto plano sin cifrar. Esto también incluso en algún momento, aunque no lo crean, se vio en plataformas como Netflix, ¿no? En sus primeras versiones, que tendía a pasar las cookies en texto plano. Aquí esto de hecho puede ser aprovechado por un atacante para secuestro, modificación de las cookies y para suplantar un usuario y eventualmente una contraseña. Es decir, ante una cookie almacenada en un navegador web de un usuario de repente que va a acceder a una plataforma de administración que es Redirect, esta caché puede ser aprovechada y al final, como pasa en texto plano, yo puedo obtener el usuario y el password y posteriormente acceder a este aplicativo, ¿no? Es por eso que se recomienda siempre evitar esto. La recomendación es esa, ¿no? El indicador de seguridad debe ser establecido en todas las cookies, o sea, toda la data, toda la información referente al aplicativo siempre debe estar encriptada y se debe evitar almacenar o poner la herramienta o asignar, en este caso, el comando para evitar que esta data quede almacenada en el navegador final, ¿no? Como bien dijo, este detalle lo hemos visto ya anteriormente, la configuración de cifrado insegura se está utilizando incluso un cifrado de tipo SSL de nivel bajo, ¿no? Lo cual sí encripta la información, pero no a un nivel robusto. Es decir, mediante el descifrado de un algoritmo, por ejemplo, de 128 bits, yo podría quizás tomar posesión, ¿no? Lo cual tampoco no es nada sencillo, pero sin embargo, como recomendación, sí o sí, esto en este caso, y por eso lo pongo como crítico, siempre es importante generar la configuración y establecer que siempre se utilicen los algoritmos más fuertes disponibles dentro del certificado, ¿no? Hay que actualizar esta configuración en los servidores web. Sí. Otro punto que podemos ver aquí es la manipulación del path, ¿no? En este caso de la ruta. Inclusión de caracteres especiales. Aquí lo que va más que todo es un tema de inyección de código, ¿no? Que yo podría hacer a la URL. O sea, en realidad los caracteres de control como 0x09 no deberían estar permitidos en la ruta del URL. Esto denota una inseguridad, ¿no? En realidad todo esto debe ser codificado para el cliente, para el navegador, y no debería ser mostrado en el navegador, dado que el atacante podría incurrir, utilizar este permiso de caracteres, inyectar caracteres y lograr que esta URL al final cambie y hacer que al final el cliente final no ingrese al destino real, por decirlo así, sino ingrese hacia otro destino y la información de este cliente final, que podría ser un cliente final de Reñec, ¿no? Sea utilizada de mala forma. Acá se da un ejemplo, en la explotación actual, por ejemplo, estamos hablando acá que MC Partes, que me permite esta inyección al código.
y de hecho, ¿no? El atacante podría eludir la autenticación o lograr otros ataques exitosos manipulando los caracteres de control de la ruta de la URL. ¿Cuáles son los puntos afectados con respecto a esta vulnerabilidad? Una es mesa de partes virtual y no he podido encontrar dentro de sus URLs o subdirecciones, ¿no? Por el momento, dado el tiempo también que se ha tenido para este análisis, pero lo podrían tomar como punto de referencia para un análisis mucho más profundo. La recomendación es desactivar todos los posibles caracteres de control en la ruta, en realidad, que se publica hacia afuera, ¿no? Bueno, aquí hay otro ejemplo, ¿no? Que se ha podido agregar dentro de esta ruta, se podría agregar el siguiente código, ¿no? Y sí me ha permitido el URL, o sea, no ha habido una denegación, y es más, es visible hacia el usuario final, ¿no? Otra recomendación aquí es, bueno, agregar una política en el control del WAF. Sí, el WAF tiene un módulo, creo que todos los WAFs, si que no me equivoco, yo he trabajado con algunos Imperva, unos FortiWAF, que sí tienen un módulo específico para el tema del control de caracteres. Que de hecho, sí, ayuda bastante, sobre todo para un tema de automatización, ¿no? Para no meterle mucha mano al código. Servicio CIE, rednir.go.p. Estamos trabajando también con Oracle Linux. Hay un despliegue inseguro de la aplicación sin parchar. Esto también es repetitivo. Creo que hay un trabajo aquí para parchar motores web en los diferentes servidores dentro de la infraestructura del cliente. Adicionalmente a este parchado, habría que hacer un hardening a cada equipo, ¿no? Para ver el nivel de compromiso que tuviera en todo caso. Y bueno, actualizar también el sistema operativo que de hecho es otra recomendación importante. En este caso, la vulnerabilidad del motor web, en este caso del Apache, resulta un manejo adecuado de múltiples rangos superpuestos en petición HTTP, ¿no? O sea, ¿qué es lo que podría hacer? Un atacante puede realizar un ataque de forma remota y utilizando unas pocas peticiones causar una especie de ataque de negación de servicio, ¿no? Porque al obviamente permitir múltiples conexiones sin control, el uso del CPU y la memoria se van arriba. Creo que alguien tiene su micro encendido. Si los escucho, si gusta. Tengo una consulta. Todos estos hallazgos que estás mostrando, los has hecho una vez que se te abrieron los accesos VPN, ¿correcto? En este caso no tanto sería el VPN, estamos en la parte externa, es decir, que es el análisis desde fuera, simulando O sea, una desde metodología. fuera detectado todo esto sin VPN. Así es. A la parte de VPN vamos a llegar justo, ahorita voy a pasar aquellos hallazgos que son repetitivos, y voy a mostrar un poco de la infraestructura interna, es decir, máquinas de usuarios finales, pasar a esa parte también que es sumamente importante. Bien, gracias por la pregunta. En este caso, esto es otro hallazgo repetitivo. Aquí vemos un hallazgo de exceso de información al código devuelto. Es un hallazgo muy similar al control de errores que tiende a dar mucha información ante una falla de acceso, por ejemplo. Aquí, en este caso, el código devuelto presenta mucha información como comentarios, ¿no? Si vemos aquí, ¿no? Verifico que es el número con el cual no se haga la búsqueda en los casos de duplicado de rectificación, hay una validación previa, hay mucha información en el código que debería estar encriptado de cara hacia afuera, ¿no? Todo esto, en realidad toda la lista que he venido comentando hace un momento, tiene vulnerabilidades ya conocidas en Internet, ¿no? Que como bien decía yo, que podría ser utilizado por usuarios con conocimientos básicos en seguridad informática, ¿no? Que podrían aprovecharlo y no necesariamente van a llegar a tomar posesión de sus servidores, porque quizás dado su expertise no lo van a lograr, pero sí van a ponerlos en aprietos con el tema de que sus servicios pueden ser caídos ante conexiones en demasía o inyecciones de código sin sustento, ¿no? O sin ningún control de por medio que no existe, ¿ok? ¿Cuál es la recomendación en este caso? Hay que revisar estos detalles, hay que validar un poco el código para poner, por ejemplo, este tipo de controles de URL
y mediante técnicas de aplicar mejoras de acuerdo a las técnicas de hardening o de bastionado, ¿no? Para fortalecer estos servidores. Adicionalmente a las actualizaciones que puedan hacer del motor web o del propio sistema operativo. Bien, en este caso acá vemos el aplicativo. Si ustedes ven aquí en la imagen aparece como no segura. Se está ingresando un número de ficha registral del 1 hacia el 7. Esta información, bueno, que es una información de ejemplo, pasa en texto plano. O sea, es posible poder ver en texto plano. Lo que me denota es que, ojo, que aquí el cliente final que no tenga mayores conocimientos va a intentar conectar a cie.redmi.gov.p y el navegador, como un Google Chrome o un Firefox, por defecto lo va a redireccionar a HTTPS, ¿no? Pero si este es un atacante, el atacante simplemente va a agarrar la URL, le va a quitar el AS y va a establecer la conexión por HTTP. ¿Y por qué lo va a lograr? Porque el servidor sí está escuchando el puerto 80, ¿no? Lo cual no debería estar aperturado. Eh, Otro hallazgo muy repetitivo, la obsolencia de la versión del servidor. Lo que he hecho es, para ya no dar mayor detalles, mencionarlo y poner aquellas vulnerabilidades ya publicadas en el CVE que permitirían poder atacar o dañar este servicio, ¿no? Sí o sí hay que actualizar este motor web. Como decía al principio, el índice o el número de servidores que se ha encontrado en esta ocasión no es tan amplia como la vez pasada, pero sin embargo aún aparecen, ¿no? Otro detalle que de hecho lo vamos a conversar ahora al final es que ustedes, de acuerdo al análisis que hagan y la información que yo muestre, me van a mencionar no, o me van a decir que quizás esos servidores ya no están en producción o ya no están siendo utilizados para información propio de ustedes, ¿no? Pero sin embargo, el hecho de que estén publicados sí denota un riesgo considerable, ¿no? En todo caso, habría que quitarlos de la publicación y que ya no estén más en Internet para que un atacante no los utilice como medio de acceso. Hallazgo. La capa bueno, en este caso se repite, ¿no? La capa de transporte es insegura en sí. Nuevamente volvemos al tema de certificados. Habría que siempre configurar los certificados dentro de los servidores y dentro de las aplicaciones web que utilicen los algoritmos más fuertes, siempre los algoritmos TLS más robustos, ¿no? Para evitar justamente este tipo de amenazas. Este código, en este caso, hablando de esta URL de CIE, también permite el tema de inyección y XS, ¿no? La respuesta de la interfaz del usuario indica que es posible realizar ataques de inyección y DOM XSS, ¿no? Es una variante de XSS, donde sí afecta directamente, en este caso, al usuario final, ¿no? O sea, sí es posible inyectar yo código dentro de este aplicativo. La recomendación va muy similar a la anterior, es decir, si se dan cuenta, las recomendaciones básicamente van muy alineadas a todo lo que vemos o es bastante repetitivo a todo lo que hemos visto, ¿no? Esto en parte tiene cierta ventaja porque la remediación para estos aplicativos web o estos servidores puede ser ejecutada en un tiempo no muy largo, ¿no? Lo cual es bueno, lo cual es bueno. Es posible navegación mediante la manipulación de la URL, es verdad. Y al inyectar código yo dentro de la URL, yo podría manipular esta URL y en este caso utilizar esta manipulación a mi beneficio, ¿no? De una u otra forma, o incluso manipularlo para hacer que otro usuario, el cual sea mi objetivo para mí, despliegue información que para mí es importante. ¿Ok? La recomendación siempre es, bueno, en el caso anterior decía que hay que aplicar características dentro del código para tener un mayor control de la URL. Otra la recomendación efectivamente es enmascarar la URL generando las URLs de un solo uso, ¿no? O sea, que una URL solamente tenga un solo uso para un usuario y que no sea repetitiva para que esta pueda ser modificada o usada en la conveniencia de cualquier atacante. El servicio cell.random.go.p, este es el motor, la dirección IP pública aparece justamente aquí, las que se pudieron encontrar desde fuera, ojo. Un detalle que se encontró aquí es que las cookies no están enviadas por tráfico encriptado, ¿no? Eh, Aparecen sin cifrar, de hecho esto podría permitir que un atacante el secuestro o modificación de las cookies para suplantar a un usuario y eventualmente acceder a una página privilegiada, una cuenta privilegiada, ¿no?
Como dábamos el ejemplo anterior, al final, al parecer la cookie no encriptada y yo establecer un tema de autenticación, si esta cookie pasa en texto plano, yo podría interceptarla y obtener datos de autenticación que podría usarlo a mi beneficio, ¿no? En este caso podría usarlo para acceder a este aplicativo web. ¿Okay? Acá hay un ejemplo, ¿no? Un ID con los caracteres que han sido desplegados. La vulnerabilidad, también es una vulnerabilidad reconocida dentro de las bases de datos, ¿no? Se llama Sensitive Cookie en HTTPS, es por ello que hay que aplicarle siempre asegurar que las cookies también sean parte del transporte encriptado. Eso es sumamente importante. Manejo inadecuado de errores, lo vimos hace un momento, que se repite en esta URL. La URL también aparece en texto plano. Un ejemplo de esto es esto, que hay un usuario y una clave que es posible verla, dada que esta información está pasando sin ningún tipo de encriptación, ¿no? Por acá justo se puso el pantallazo como muestra, y de hecho sí representa un nivel de criticidad alta, ¿no? Por eso yo creo que en este caso habría que enfocarnos en todos aquellos hallazgos considerados altos, ¿no? Y posteriormente avanzar con aquellos que son considerados medios y después de información. Otro hallazgo que se están considerando como solamente de información, la respuesta HTTPS se almacena en la caché del navegador, en este caso, a menos que se indique lo contrario, una copia de los contenidos de las respuestas recibidas serán almacenadas en la caché local. Esto es un comportamiento por defecto, ojo, del protocolo, siempre hay que personalizarlo. En algunos casos esta información corresponde a información sensible, ¿no? No necesariamente ya, pero puede ser el caso, es por eso que yo lo considero y lo pongo como información, ¿no? Estaba pensando en agregarlo, de hecho, al final he decidido que sí, porque de acuerdo también a recomendaciones propias para el ISO 27001, es un detalle también a considerar, ¿no? El tema de información sensible desplegada hacia los usuarios externos. De capa de transporte inseguro, vemos nuevamente el tema del SSL-TLS con el HTTP. Aquí habría que aplicar lo mismo. Si se dan cuenta, esto es bastante repetitivo, el tema de certificado de seguridad, que muchas veces hace que la información pase en texto plano. Nuevamente podemos ver aquí los protocolos, incluso aparecen con OpenSSL. Aquí vemos otro que el portal admin usuarios. Sigue utilizando un algoritmo de poca complejidad, lo cual representa un riesgo. Si se dan cuenta, yo he tenido éxito al poder testearlos. Los puntos afectados aquí son estos dos dominios o subdominios, y las vulnerabilidades reconocidas ante estos son las que se listan ahí a continuación, ¿no? Que el detalle de hecho aparece en cada referencia. ¿Qué es lo que habría que hacer aquí? Actualizar la configuración del servidor web para eliminar los cifrados débiles, como en los otros casos, y elegir siempre los certificados más potentes para el cifrado. De hecho, hay bastante información aquí y mucha de esta información es repetitiva. A mí sí me gustaría, igual, depende mucho del tiempo de ustedes, ¿no? Me gustaría enfocarme que consideran usuarios, por ejemplo, como para tomar posición de usuarios o tomar posición de equipos, ¿no? De igual forma, si gustas, sigo avanzando de la misma manera y haciendo una explicación conceptual de cada punto, pero podría pasar justamente a esos detalles, ¿no? Bien, uso de dependencias obsoletas y no estandarizadas. Nuevamente, estamos hablando de la librería jQuery 2.2000, que es una librería reconocida a nivel de vulnerabilidades dentro de la base de datos públicas, y lo recomendable es dejar de usarlas, ¿no? Dejar de usarlas y seleccionar la librería más adecuada, ¿sí? Los puntos afectados, bueno, van de la cara al URL que hemos analizado, pero aquí está el detalle exacto, ¿no? En la ficha .do. Lo que hay que hacer aquí es desarrollar una estrategia siempre de gestión de parchados. Asegurar las utilizaciones de la dependencia de terceros, cumpla siempre con las políticas de seguridad de la institución, y adicionalmente reducir la superficie de ataque mediante la eliminación de dependencias no utilizadas, ¿no? Creo que alguien prendió su... Sí. Sí, una consulta. Mira, hay muchos temas relacionados a código. Entonces me gustaría preguntarle a Lourdes, a Miguel, ¿no invitan aquí a la gente de ingeniería de software? ¿Nadie viene? ¿No es usual?
Hola Omar, buenas tardes con todos. En realidad la que han coordinado la convocatoria de la reunión de hoy día es Telefónica y Ricardo. Justamente le preguntaba yo a Ricardo si es que le había convocado a alguien de base de datos y de GRCD y asimismo de los administradores de servidores y eso fue. Yo creo, Ricardo, que es conveniente que esté presente un representante de ingeniería de software y obviamente también de KPCD. Sí. O sea, la información es vasta y hay muchos temas de seguridad relacionados. O sea, yo espero que después de esto tenemos que hacer, obviamente, una nueva, no sé, entre nosotros, hacer una evaluación de lo que se está mostrando, ¿no? Pero es vasto el documento, ¿no? En todo caso, quizás podremos evaluar una segunda parte de esta reunión. Bueno, veo que falta bastante y ahí sí convocaría a Ingeniería de Software y a GRCD. Entiendo que hay varias vulnerabilidades que se están repitiendo y bueno, lo reforzaríamos en todo caso en una siguiente reunión. ¿Qué les Pues no sé, parece? tú dime, porque la verdad que hay cosas de desarrollo que son importantes que ellos lo sepan, al menos que se están detectando, ¿no? Ok. O también hay unas consultas, o sea, ¿este informe tiene algún tipo de agrupación final de saber cuántas son, de qué tipo, que aplica código, que aplica infraestructura, que aplica parchado y demás? ¿Así? ¿Hay algún resumen final? Este informe se ha manejado en dos aspectos, un informe ejecutivo y un informe de hallazgos. En este caso, lo que se suele mostrar es el informe de hallazgos porque muestran el detalle del hallazgo, ¿no? Pero adicionalmente a esto hay un informe ejecutivo donde separa el tipo de vulnerabilidad de acuerdo al estándar OWASP, ¿no? Y de acuerdo a ese estándar OWASP, ustedes podrían diferenciarlo si algunos van de relación a infraestructura y otros a código, ¿no? En Es todo caso, información. Sí. entonces sigamos, yo creo que ya estamos por encima de la hora, ¿no? De Sí, planificada. sí, sí, sí. No sé si quieren empezamos 4, son 5 y 8. De repente, lo que avancemos hasta las 5:30, ¿les parece? Sí, de acuerdo, está bien. Ok. Yo me voy a enfocar en las más altas y sí, mencionar también de que de acuerdo a las experiencias anteriores, ojo, Sí. esto es un comentario propio mío, eh, lo que he podido yo observar es de que la proyección ha sido bastante positiva, ¿no? Con respecto al índice de amenazas que se ha encontrado, sobre todo a nivel alto. Este es el cuarto o quinto informe que se hace con un servicio similar. Obviamente cambian algunos aspectos, pero sí ha habido bastantes mejoras, ¿no? De hecho, siempre hay algo que mejorar, sobre todo en este caso, enfocarse en aquellas vulnerabilidades de nivel alto, que yo asumo, como bien decía usted, que se va a coordinar de acuerdo a las áreas competentes, ¿no? Aquellos desarrollos se encargan del desarrollo y la infraestructura, pero sí es importante también decir de que dado el esquema de trabajo que yo utilizo, o bueno, que utilizamos en Telefónica, nuestra intención es de que las recomendaciones puedan ser aplicadas en el menor corto tiempo, pero sobre todo aquellas altas, ¿no? Es por eso que se separa entre altas, media y baja, ¿no? De acuerdo también a la primera reunión que tuvimos y las coordinaciones que hicimos. Bien, voy a avanzar también para llegar a la hora que me han indicado, 5:30. Voy a pasar a las partes más críticas en este caso y aquellas que son repetitivas no las voy a tocar ya porque ya se han tocado al principio, ¿sí? Bien, yo lo que voy a ir a los hallazgos, en este caso internos, porque voy a ser sincero, en el tema de aplicaciones web los hallazgos se repiten mucho. Por ejemplo, como la navegación sobre directorios. Aquí vemos el tema del prepago CEL, clientes.reuni.p. Es posible yo navegar externamente a los directorios directamente dentro de cada carpeta y de esa manera obtener información, ¿no? Hay que eliminar esto, hay que eliminar el tema de navegación por directorios y evitar que un atacante obtenga esa información, ¿no? En otro caso, aquí vemos un URL que es cliente.reuni.gov.p.
Si se dan cuenta, yo puedo obtener esta información en texto plano. Bueno, no tengo nada más que decir, porque si ustedes ven dice HTTP ahí, tampoco no hay un certificado configurado adecuadamente ahí. No hay que instalar el servidor de producción. Bueno, en este caso yo lo he considerado así, siguiendo los parámetros por defecto, ¿no? Hay que aplicar un proceso de hardening como mencionado para remover los servicios de aplicaciones de este tipo. ¿Sí? Sí, creo que alguien perdió el micro. ¿Algún comentario? Sí. ¿Te refieres a esta página? A esta página. Ok. Sí, sí, claro. Exacto. Sí, justamente ese es el detalle, ¿no? Así es, así es. De esta manera yo podría obtener, por ejemplo, versión de plataforma, versión del sistema con que se está trabajando, puedo sacar información del aplicativo, sistema operativo, enlaces externos de la propia aplicación, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que, como vi, qué bueno que hiciste el ejemplo del php.info, o sea, esta es información por defecto, de hecho lo tienen todos los servidores Oracle, que debería ser eliminada, ¿no? Al igual que como se hace en el caso del PHP, que sí demuestra un nivel de quizás de información expuesta hacia afuera que no debería estar, ¿no? No sé si tienes alguna consulta adicional. Es una posibilidad, sí, efectivamente. Bien, bien, voy a pasar a la parte, como decía yo, de parte alta, ya solo me quedan 15 minutos. De hecho, también el informe lo vamos a poder detallar o ver al detalle para tomar acción posteriormente, ¿no? Otro, esto también es repetitivo, el tema de la cookie, que no son enviadas mediante un algoritmo de encriptación, es decir, pasan en texto plano, con lo cual yo puedo ver información sensible dentro de la capa de transporte. Pues, ¿no? O sea, podría ser interceptada y esta información pasa en texto plano, como bien lo muestran las imágenes. Aquí es, la recomendación es la misma, las cookies siempre deben transmitirse de forma encriptada. Siempre hay que asegurar que toda la conexión aparezca con un protocolo seguro, ¿sí? Para que esta información esté siendo protegida, ¿no? De la HTTPD 2.0 o la versión 2.065, si son versiones consideradas peligrosas, ¿no? Es decir, son versiones con las cuales un atacante podría ejecutar un código malicioso y tomar acción para dañar a un servidor, ¿no? Que sí o sí, esto sí es crítico, ¿no? Y creo que lo crítico, lo bueno que se puede aplicar de una forma mucho más rápida, se puede solucionar. Eh, Bien, denme un segundo, por favor, que voy a moverme del lugar que lastimosamente. Un segundo. Ya, ahora sí. Disculpen el pequeño corte. Voy a pasar a la parte de los hallazgos internos. Bien, llegando aquí, esta parte sí sería bastante, por favor, si me pueden poner atención, porque sí me preocupa un poco, salvo que ustedes hagan un análisis diferente. El análisis de tipo interno, es decir, dentro de la red, se hizo mediante la VPN, en este caso sí, que me hicieron llegar un usuario y una contraseña y utiliza el aplicativo propio del firewall, ¿no? Del equipo de seguridad perimetral. Al tener acceso a esta red se obtuvo bastante información de la LAN. ¿Qué información se obtuvo? En primer lugar, se verificó la condición de red disponibles a los cuales yo podría llegar, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué datos encontré en principio?
por ejemplo, los equipos que ustedes pueden ver dentro de la página, DNI Server o LDREC, PC System. PC System me hace recordar a un sistema de telefonía, no sé por qué, pero bueno. Bien, tras este análisis, tras haber verificado la visión sobre los objetos de red, se procedió a identificar las rutas y luego de las rutas aquellos equipos disponibles, ¿no? Se encontró un grupo de trabajo y se encontró en este caso un dominio, ¿no? El dominio RENIEC Perú. ¿De qué manera se encontró? Y aquí lo voy a mencionar, porque justo es una pregunta que me hicieron en una reunión de avance que tuvimos con Ricardo, si no me equivoco, es qué tanta información se obtuvo de este servicio, ¿no? Usando el protocolo SMB, en este caso, por ejemplo, la versión 1, que es una versión sumamente vulnerable, con el cual yo incluso comparto carpetas, ¿no? El clásico puerto 445, se identificaron subredes disponibles, ¿no? Las subredes que yo pude encontrar en este acceso, obviamente sin uso de credenciales ni nada, simplemente estando dentro de la red, son las siguientes, que son múltiples subredes que yo asumo que son aquellas subredes dentro de las VLANs con los cuales están trabajando dentro de la LAN, ¿no? ¿Cuántas subredes se identificaron? 81 subredes, lo cual es bastante, a mí me sorprendió bastante. De las cuales IP riesgosas, 61, que presentan vulnerabilidades consideradas altas, ¿no? En este caso puse la palabra severas. Altamente riesgosas, 13. Y infectadas, es decir, que sí han sido tomadas posesión por el rastro que dejan, solamente 2. No sé qué tan bueno sea esto. Depende mucho de qué tanta información se maneje en estos equipos. ¿Cuáles son estos equipos? El 192.168.3650 y el 10.48.531, que ustedes tendrían que analizar e identificar si esos equipos representan un riesgo o no. Como prueba de concepto se planteó el protocolo SMB versión 1, que bien dije es un protocolo sumamente vulnerable, ¿no? El cual se debe actualizar sí o sí. Con lo cual se podría... ¿Cuál protocolo? Es 445. Es el protocolo SMB. Pero en este caso el protocolo SMB, el 445, es aquel que se utiliza para compartir... Claro, pero tenemos file sharing como locos. Claro, claro. El detalle está en la versión que se utiliza, en la versión 1. Windows 7. Ese es el detalle. Así Windows es. XP, Windows 7. Efectivamente. Disculpe, ¿Ricardo? ¿O quién me está haciendo la acotación? Omar, Omar, ¿qué tal, Omar? Sí, efectivamente, como bien dices, Omar. Mediante este protocolo, o sea, mediante la LAN, accediendo al... Ojo, que este acceso ha sido ya interno, no desde la calle, ¿sí? Se logró acceder a estos equipos. Como prueba, solamente para hacer la prueba que efectivamente se ha logrado el éxito, se explotó un equipo, ¿no? En este caso es el 10.48.531. ¿De qué manera se muestra que ese equipo realmente ha podido ser tomado posesión o he podido acceder a él? Es listando la lista de procesos en ejecución del equipo comprometido, ¿sí? Es decir, por ejemplo, tiene apertura un Explorer.exe, que como todo Windows lo tiene, ¿no? O un Chrome, que es un navegador propio de Google, ¿no? Acceso a las credenciales del equipo también, ahí están las credenciales ahí, es identidad $2022, que es la credencial de este equipo, ¿no? Que también es posible acceder a él mediante el protocolo. Y otro detalle que es también considerado crítico, es por eso que voy justo a este punto antes de que se me acabe el tiempo, es que se procedió a identificar el controlador de dominio y a consultar la información disponible mediante fuerza bruta. O sea, acá se utilizó lo que es el ACCheck, ¿no? Para poder llegar a él. Aquí otro detalle, sí, efectivamente, que también me mencionaron en la reunión de avance que tuvimos, es de que es posible que este servidor ya no esté en producción para ustedes, pero es un análisis que ya ustedes deberían realizar, ¿no? Porque lo que yo muestro aquí en este caso es qué tanta data se ha podido obtener desde la LAN, es decir, desde un atacante interno. Se logró acceder al servidor de dominio, ¿ok? Se logró tomar información de, por ejemplo, rutas desplegadas o de usuarios dentro de los grupos, ¿no? O del nivel de complejidad que tienen sus passwords. Por ejemplo, el nivel mínimo password longitud es 3 y el histórico de los passwords es de 3, ¿no? Es decir, que máximo podrían repetir 3 veces, ¿ok? Adicionalmente se encontró evidencia que la presencia de malware de espionaje y acceso remoto en la red. ¿Por qué pongo esto? Porque yo al poder haber ingresado a un equipo dentro de tu red, me induce a pensar de que esta vulnerabilidad y este malware que ha podido ser desplegado en este equipo
podría ser desplegado en otros equipos dentro de la institución. Y no solamente eso, al yo tener acceso a la información del directorio activo, y yo no sé si este es el que está en producción o no, si no es el que está en producción, bueno, lo que sí me da es bastante información de protocolos de contraseñas, tipos de usuario, protocolos de uso de usuarios, o cómo suelen escribir tus usuarios dentro de su red, ¿no? Eso es también bastante importante para un atacante. ¿Ok? Bien, bien, ya queda... Le hacemos fácil la ingeniería social. Usted lo ha dicho, le hacemos fácil la ingeniería social, porque dado que ya tengo ya el modus de trabajo de este cliente, de hecho, el siguiente paso, como usted bien sabe, después del análisis de información, es el ataque, ¿no? Y al yo ya tener toda esta información, un ataque tiene un índice de éxito mucho mayor. Bien, otro detalle es el tema de que también este es repetitivo, pero por ahí, ya de acuerdo al análisis, verán si es o no considerado importante, es el hallazgo de múltiples registros MX en el DNS local con el que ustedes trabajan. Es posible que sean necesarios para ustedes, pero por ello no le encontré mucho sentido al por qué habían tantos, ¿no? Salvo que ustedes tengan un DNS autoritativo dentro de su red y brinden algún tipo de servicio también de cara hacia otros servicios a nivel nacional, ¿no? Lo que se realizó o lo que se encontró fue el hallazgo de varios registros MX, servicios propios de correo, ¿no? En el DNS local. De no ser una cuestión de podría ser evidencia de un ataque de phishing o de suplantación. Igual, como bien digo yo, esto habría que analizarlo y ver si realmente necesitan tener este tipo de registros MX. Porque un registro MX más está orientado a un tema de correo, ¿no? Más que un tema de resolución de dominios propios. Y dime, pero ahí Tambo RENIEC 151.110 es mi IP pública. Sí, es IP pública, efectivamente. Entonces es una relación acá pero ese dominio tambo.reniec.com, ¿ustedes lo reconocen? Sí. Ustedes entonces utilizan esa IP a nivel local. No. De acuerdo. Pero en este caso, ¿ese dominio es utilizado actualmente para algún servicio que tienen desplegado dentro de la institución? Lourdes Miguel. No, me parece que no, Mar. Eso entiendo que fue algunas pruebas que alguna vez hizo la anterior gestión, y me sorprende que, por ejemplo, mail.reniec.gov esté apuntando a una dirección IP que ahora ya no es la del servidor de correo, ¿no? Yo tengo ahorita... Yo puedo entender mail PKI RENIEC que puede hacer que ahora ya entiendo por qué los correos de PKI tienen dirección, pero las demás no las necesitamos. No, definitivamente no. Hay varias que no se requieren. Y te decía yo, la dirección que tengo registrada para mail.reniec.gov es otra. Uruguay, güey. Buen Claro, punto. Avancemos a 104872. Ese es un registro que parece antiguo. Si gustan, puedo compartir la pantalla para que vean lo esta dirección. 104872. Esa dirección 151.120.120 es una dirección legacy. Esa dirección que usamos desde hace unos... Pero hazle ping, a ver si responde. Si responde, no es tan legacy. Está respondiendo, está vivo. Ya, pero la dirección que tiene 4872 no es la dirección que comentan en la... Pero por eso hazle ping a la dirección que comentan. Pues, es un servidor legacy. Miguel, hay que dar de baja todos los antiguos servidores para que se pueda... servidores 2010, que ya tiene, me parece, como 20 o 30 usuarios que son los últimos que están migrándose para poder dar de baja a este ambiente. Claro. Recién ahí va a poder desaparecer la 120, Miguel. Hay que dar de baja los 210. Efectivamente, Lourdes. Hace varios años ya no está apuntando esa dirección. Me sorprende que resuelvan ese nombre.
Pero a ver, hazle en ese lookup, Miguel, hazle en ese lookup y pregúntale al DNS por ese IP, te tiene que dar el nombre, reverso. Ah, sí tiene. Sí tiene todo. Ah, para Luchito. ¿Luchito? A Luchito dice sí. A Luchito falta. Ahí está, pues. Entonces, darle de baja y remover el DNS, ¿no? Sí, esa es la recomendación que justamente también me menciono, ¿no? Se tiene Sí, que dar adelante, de por baja favor. también. Continúa. Ok, bien. Sí, ya estamos casi en las últimas páginas. Bien, con WS biométrico facial.radio.b es su dominio también que Jay, se... no estamos Sí, viendo tu pantalla. ¿no Por están la viendo mi pantalla? computadora. No, es que Miguel Ya te dejé de quitó compartir. el... Ya dejé de Que Miguel compartir. tiene compartiendo. Ah, ya. Ya dejé de compartir. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman? Sí, ya se ve. Ya, ok, perfecto. Bien. WS biométrico facial.ronic es otro servicio que se analizó de manera interna, ¿sí? Desde la LAN. Me mostró algunos puertos, en algunos casos desconocidos, ¿no? Pero es posible que sea desconocido, pero sí utilizado por algún aplicativo interno entre la red. ¿Qué hallazgo se encontró? Es un hallazgo también repetitivo en las aplicaciones web, que es una obsolencia en la versión del servidor, es decir, utiliza una versión desfasada, ¿no? Con vulnerabilidades reconocidas, ¿ok? En este caso sí hay que actualizar la versión, al igual que los otros servicios web, ¿no? Otro hallazgo es el uso de métodos inseguros para las peticiones. El tema de las cabeceras principales de este servidor pasan en texto plano. Ahí yo mencionaba el tema de virtual host. Es algo que deben aplicar aquí y de hecho la solución deja de ser, ¿no? Hay que estabilizar siempre los métodos que no sean estrictamente necesarios en los servicios. Otros hallazgos, justamente estoy llegando perfecto a la hora que me indicaron, es el hábito de mantener configuraciones por defecto, ¿no? Por ejemplo, con respecto al acceso al Oracle, al acceso por defecto de las aplicaciones web, o por ejemplo a los IIS, ¿no? Que pueden ser que sean servicios que ya no utilicen, pero sí habría que quitarlos para que no estén disponibles dentro de la red, porque podrían ser un punto de acceso hacia el resto de servicios, ¿no? Eh, Hallazgos sobre exposición de acceso. De hecho, se observa que no hay restricciones para el acceso en las consolas de administración. Estas son consolas de administración, de hecho. Se muestra un poco las direcciones IP, ¿no? Aunque se han observado la aplicación de algunas medidas, en algunos casos registro MAC, aún es posible alcanzar los servicios. Por ejemplo, ahí existe el acceso servicio al hilo. En este caso, este hilo, este firmware que yo veo ahí 1.10, es un firmware que aún no hay una lista, no lista en las vulnerabilidades o en los exploits publicados, ¿no? O información publicada en Internet. Pero sin embargo, al hacer un hilo y yo poder poner credenciales dentro de ese hilo, yo podría tener acceso al hardware de este servidor en este caso, ¿no? En este caso estoy hablando de un HP. Al tener acceso al hardware, obviamente destruyo toda la información, ¿no? Lo recomendable es que antes de acceso a estos servicios críticos, mejor es filtrarlos de manera correcta para que solamente sean posibles acceder desde ciertas direcciones IP y desde ciertas direcciones físicas solamente, sobre todo por su nivel de criticidad, ¿no? Un hilo, de hecho estamos accediendo a los módulos de hardware del equipo, ¿no? Otro servicio por defecto, otro servicio por defecto. Eso está en un segmento de LAN tal cual está una PC. Así es, 10.1.10.72. Eso se monta sobre una red de monitoreo, de gestión. Es lo recomendable, te lo he dicho. Claro. Sí, sí, Y en es tu por eso que... recomendación estás poniendo eso. Sí. Bueno, mi recomendación es lo que se aplique el filtro necesario, ¿no? Para que solamente sea accesible desde ubicaciones en específico y desde usuarios en específico. Bien, yo esto ya lo concluyo. De hecho, dentro de las conclusiones y las recomendaciones están lo que yo acabo de mencionar, por eso ya no sería repetitivo. Y en los anexos están el detalle ya de estos hallazgos, ¿no? Por ejemplo, direccionamiento IP en específico. En los anexos aparece ya el código desplegado o los usuarios que aparecen ya dentro del directorio activo, por ejemplo, Amparo Caras-Garay, Ada Carpio y los grupos a los cuales pertenecen, ¿no? Es un detalle un poco más completo, por decirlo así, que puede ser un poco de repente a la vista incómodo, pero sin embargo estoy seguro que pueden sacar bastante información importante de lo que ya acabo de mencionar.
Bien, bien, estimado. El Mira, mecanismo... a ver, por favor, envía este documento, me copias, por favor, y yo voy a convocar una reunión, de repente, con más personas, y a través de Ricardo, convocar una reunión un poquito más, con los que tengan que ver, igual queremos verla, queremos ver qué es, qué detalle hay, y seguro te vamos a molestar de repente para consultas, dudas, ¿no? Listo, listo. Este es tu documento ya final, ¿no? ¿O estás...? Sí, me parece que van a hacer llegar por mesa de partes, es que Ya. ya no lo hicieron llegar el documento ya oficial que tiene la misma información que yo acabo de poner. Tal Sí, cual. ya llegó, Omar. Ya llegó. Justo le voy a proveer a Ricardo. Te proveo a ti y a Ricardo. Los tengo. Sí, claro que sí. Bueno, gracias a cada uno de ustedes por la atención brindada. Gracias Jair, muy buena presentación. Gracias Jorge también y a todo el equipo. Gracias. Alejandro, Bruno, César, Ricardo, Norquis, todo, Miguel, Lourdes. Que estén bien, hasta luego. Gracias. Gracias, Omar. Gracias a todo el equipo. Gracias, hasta luego. Gracias. Buenas tardes.